sesión es la clausura anual de nuestra Academia de Medicina. Se celebrará con una conferencia magistral de verdad, por el tema y por el ponente. Nos la dará el doctor Ángel Luis Martín de Francisco, titulada Inteligencia Artificial, la transformación de la medicina moderna hacia la medicina del futuro. Esta presentación del conferenciante correrá a cargo del doctor Valbernal, presidente de honor de la Real Academia de Medicina de Cantabria. El doctor Valbernal tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El doctor Ángel Luis Martín de Francisco Hernández nació en Valladolid el 25 de agosto de 1947. Su trayectoria profesional abarca un gran número de datos que yo he resumido en 23 puntos. Y esto es lo siguiente. Se licenció con sobresaliente en la Facultad de Medicina de Valladolid en los años 64 a 70. Hizo la residencia de nefrología en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, de los años 71 a 74. Hay que tener en cuenta que en esa época la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, la que estaba situada en San Martín de Porres número 4, era un centro de excelencia. Era el centro de investigaciones médico-quirúrgicas de la Seguridad Social. Y para un médico entrar allí no era nada fácil, porque solo médicos privilegiados consiguieron ser residentes. Bajo la dirección de este hospital, bajo la dirección de Figuera y Mérich y Segovia de Arana, prestigiosos catedráticos que fundaron este hospital. Así pues, hizo la residencia en nefrología y después pasó a ser médico adjunto de cuidados intensivos del Hospital de Valdecilla del 74 al 75. Posteriormente, fue jefe de sección de nefrología de nuestro hospital hasta el 2016 y jefe de servicio en funciones en los años 2016 a 2017. Posteriormente, actuó como profesor visitante e investigador en la Universidad de Newcastle en United Kingdom en los años 1983 a 84. Posteriormente hizo un máster en gestión de servicios sanitarios por la Universidad de Cantabria en 1991, fue secretario de Educación Europeo de la organización ERA-ECTA en el 99 al 2002, miembro directivo de la Junta de ERA-ECTA Europea del 99 al 2002 también. Presidente de la Sociedad Española de Nefrología del 2002 al 2008. Miembro de honor de la Sociedad Española de Nefrología en el 2010. Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Internacional Redactor de Guías Mundiales de Nefrología, lo que llaman el CADIGO Board of Directors, del 2007 a 2011. Director del Grupo de Onconefrología de la Sociedad Española de Nefrología desde el 2016 al actual. También miembro del comité editorial de un libro electrónico, Nefrología al Día, editado por la Sociedad Española de Nefrología, que tiene 5 millones de entradas al año. Y eso empezó en el 2014 a la actualidad. Miembro del Consejo Editorial Board, de 5 publicaciones internacionales, director de 32 cursos nacionales y 24 internacionales de formación en medicina y nefrología, 38 proyectos de investigación financiados por ID+D y posteriormente dio 253 conferencias y comunicaciones nacionales y 154 internacionales. Es autor de 4 libros y 28 capítulos de libros, 358 publicaciones nacionales revisadas por pares y 248 publicaciones internacionales también revisadas por pares.
Tiene 5 tramos de investigación positivos otorgados por la universidad y tiene un índice de Hirsch, índice H, de 35. Catedrático de Nefrología de la Universidad de Cantabria a partir del 2012. En definitiva, el profesor de Francisco posee un currículum vitae envidiable, que sigue en marcha, no ha terminado aún. Las personas como el incansable profesor de Francisco no deberían jubilarse nunca. No hay jubilación forzosa que pueda con ellos. Pertenece a un grupo de médicos que no se jubilan nunca, por lo menos forzosamente. La administración debería enterarse y aplicar a estas personas el pensamiento de Miguel de Cervantes, mi admirado Cervantes. La medicina no se ejerce con las canas, sino con el entendimiento, y este suele mejorar con los años. Muchas gracias por mi atención. Bien, muchas gracias a todos, a la academia, muchas gracias a quienes venís aquí a las 7 de la tarde, que tiene... bueno, ya hay gente, hay partidos y tal que no congregan más de 2 o 3 o 5, ¿no? O sea que muchas gracias por todas las palabras y yo estoy aquí encantado de transmitir algo que es realmente complejo. Y comento que si yo fuera ingeniero de Google o del MIT, probablemente no entenderíais nada de lo que voy a contar. Pero como francamente sé bastante poco, pues lo voy a contar muy sencillo. Así que espero que entre todos podamos avanzar en un tema que es enormemente complejo. Bueno, aquí tenéis el aumento de esperanza de vida. Fijaros cómo ha ido cambiando en los últimos 250 años, fundamentalmente por elementos como la mortalidad infantil, el saneamiento, vacunas y demás, ¿no? En los últimos 50 años el conocimiento científico se ha multiplicado por 1000 y, sin embargo, la curación de enfermedades solamente por 5. De donde se deduce que la investigación translacional, la que hace IDIVAL, la que hacen todos los grupos, son enormemente necesarias, el aplicar toda la parte de la investigación a la curación de enfermedades, ¿no? Durante el tiempo que hemos vivido, nosotros se han hecho avances extraordinarios en medicina, avances magníficos. Podríamos decir entre todos nosotros, pues muchos de ellos. Yo he seleccionado, por ejemplo, el primer trasplante renal, que luego hasta este momento se han hecho ya 14 millones, o la primera hemodiálisis en el año 60, o la angioplastia. Fijaros la cantidad de personas que no han tenido que ir a cirugía precisamente por la angioplastia a partir del año 77, ¿no? O bueno, antes, ¿no? Bueno, y este fue un invento increíble, ¿no? Como este australiano, el Robin Warren, fue capaz de ver el Helicobacter en una úlcera. Le dijeron que era mentira, que no podía ser, porque no podía estar ahí la úlcera. La bacteria estaba ahí porque había una úlcera, pero no al revés. Y su compañero Marshall, no sé si sabéis, que hizo un cultivo de Helicobacter pylori, se lo tomó, hizo una gastritis importante, se hizo una biopsia, encontraron la bacteria y luego con bismuto y unos antibióticos, y fijaros que solo había intervenciones de úlcera en todos los hospitales, en todos los quirófanos. Yo cuando llegué aquí, la mitad de los de aquí estaban operados de úlcera, ¿no? Pero muchísima gente, ¿no? Otro de los elementos que he destacado es el código ictus, algo que fue una transformación también importantísima, ¿no? Y bueno, ¿qué decir del virus C? Es la primera vez en medicina que se inventa una medicación que cura al 100% y ya no se tiene que vender, ¿no? Es decir, es algo realmente relevante. Bueno, hay muchísimas otras cosas, muchísimos otros avances médicos y vamos a intentar ahora hablar de algunos de ellos, ¿no? Pero lo que nos trae hoy aquí es hablar de la inteligencia artificial. Fijaros lo que se habla de la inteligencia artificial en todos los lugares, en las televisiones, en los periódicos. Bueno, no es nada más que ordenadores que tienen conocimiento matemático, conocimiento informático y que intentan, pues, imitar los comportamientos inteligentes y además aprender también, ¿no? Por tanto, ordenadores que tratan de ayudar a la inteligencia humana, no sustituirla, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que hay unos debates enormes, desde algunos que dicen que va a ser una cosa terrible, hasta otros que te dicen que no va a funcionar, que donde esté el ingenio humano y estas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que necesita una regulación, porque es una situación real, ¿no? Y puede ser que, con lo que vamos a hablar luego, veréis que pues puede desaparecer la verdad. Nosotros en España ya estamos entrenados a que la verdad desaparezca, ¿verdad? Nos tienen, pero hay una cosa interesante, que es que cuando te engañan, la culpa la tiene el que te engaña, pero cuando te vuelve a engañar, la culpa la tienes tú. Y digo que nos coge entrenados, lamentablemente, pero sí que es cierto que hay un determinado número de alarmas al respecto sobre la inteligencia artificial, cuando, lo veremos después, hay sectores de la industria que quieren avanzar mucho más y los sectores reguladores que quieren pararlo, y es un equilibrio enormemente complejo. Pero de todo lo que vamos a hablar, vamos a empezar intentando entender qué es la inteligencia artificial. Como os he dicho, pues no es nada más que informática y modelos matemáticos que desarrollen unos algoritmos capaces de resolver problemas y ayudar al pensamiento humano y a la inteligencia. ¿Y de dónde vienen todos los datos? ¿De dónde vienen todos los datos de la inteligencia artificial? Pues de todos los sitios, de todo lo que se mueva, ¿no? Es decir, vienen de bases de datos que están abiertas al público, vienen de sensores, de registros médicos electrónicos, de todo lo que pueda haber en Internet, de todo lo que pueda haber en los móviles, de informaciones de encuestas y estudios de mercado, de estudios médicos, de todas las publicaciones, de ensayos clínicos, de bases de datos de investigación, es decir, vienen de todo lo que hay que pueda ser accesible. Y hay 4 subcategorías que ya conocemos desde hace 15 años, porque ya las estamos usando. La robótica, la inteligencia artificial generativa, la de los textos, las imágenes, la música, etcétera, la de la voz, el Siri, Alexa, etcétera, y el reconocimiento facial, que lo tenemos para el banco y para muchas cosas, ¿no? Esas son las subcategorías, pero ¿qué tipos de aprendizaje hay? Y vamos a ver si soy capaz de explicarlo muy sencillo. Tenemos, en primer lugar, el aprendizaje automático, lo veremos después más fácil, pero vamos a recoger un poco que hay 2 tipos de aprendizaje. El aprendizaje automático, que se llama Machine Learning, en el que está basado en experiencias propias, lo veremos después. Y el aprendizaje profundo, que forma parte también de esto, que lo que funciona en lo que hay, fundamentalmente lo que hay que resaltar, pues es la red neuronal, ¿no? Ahora lo vemos despacio, ahora lo vemos más despacio. Vamos a hablar inicialmente el Machine Learning. Machine Learning es un compendio de elementos matemáticos, estadísticos, etcétera, que vosotros habéis aplicado muchas veces en los estudios que habéis hecho, pues desde el random forest, las técnicas de agrupación, de clusterización, etcétera, elementos matemáticos que se aplican. Y vamos a ver qué tipo de paradigmas de aprendizaje tiene el Machine Learning. Ahora vamos a ir con el Machine Learning y después vamos a ir con la red neuronal. Bien, tenemos 3 tipos de paradigmas de aprendizaje. Lo cuento muy sencillo porque no me lo sé, y eso es una cosa muy interesante porque lo hago sencillo, ¿no? Al no saberlo, como decía antes, si fuera ingeniero del MIT no nos enteraríamos ninguno. Tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Machine Learning estoy hablando, ¿vale? Bien. Aprendizaje supervisado es muy sencillo. Ponemos un 1, ponemos, digamos, la entrada y la salida. Le damos el 1 y le decimos al 1 le corresponde el 2. Le damos el 2, al 2 le corresponde el 4. Nosotros ya sabemos que entonces al 8 le corresponderá el 16. ¿De acuerdo? Bien, o sea que disponemos de datos de entrada y salida y enseñamos al sistema los resultados que queremos obtener. Es un algoritmo muy sencillo que se usa muy básicamente. Eso se llama aprendizaje, Machine Learning, aprendizaje supervisado.
Pero hay otro tipo de Machine Learning que es no supervisado. ¿Qué significa eso? Pues que no tenemos los datos de salida, solo tenemos los datos de entrada. Imaginaos ese pergamino, ¿veis ahí un pergamino? Tiene unas figuras. Bueno, pues el sistema es capaz de encontrar los patrones subyacentes de esos elementos. No busca ninguna solución, simplemente, a ver, un ejemplo, pues los de las tiendas, ¿no? Cuando uno compra unas gafas, cuando estáis en internet y compras unas gafas de sol, de repente te empiezan a venir anuncios de cremas, de pantalones, etcétera. ¿Eso qué es? Una clusterización. Ha cogido es como cuando te recomienda las películas que ha visto en Netflix, ¿no? Es una agrupación. Porque ese es el aprendizaje no supervisado. Por tanto, lo agrupa. Y luego está el tercer elemento del Machine Learning, que es el aprendizaje reforzado. Es decir, tú haces un tema de tratamiento para un paciente, pero el paciente tiene diarrea, recorre la información hacia atrás y entonces el sistema vuelve a recuperar y se va retroalimentando progresivamente. Se llama aprendizaje reforzado. Por tanto, ya tenemos lo que es el Machine Learning y todas las tres posibilidades de Machine Learning. Y ahora pasamos, como dicen en el sur, al padre de la muchacha, ¿no? Que es el aprendizaje profundo, que es un poquito más complejo, que se caracteriza fundamentalmente porque, por decirlo de una forma, tú le muestras algo y el sistema ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, eso es contándolo de una forma muy sencilla. Pero se trata de las redes neuronales. Nuestras neuronas están sinápticas unas con otras y van pasando información la una a la otra. Y así pasan toda la información, ¿no? Pues esto es lo mismo. Está producido, está, como veis aquí, por una serie de... ¿No se puede apagar esta luz? ¿Sí? Igual me quito, porque estoy... Igual mejor te ponéis ahí, os ponéis más cómodos. Mira a ver si se puede apagar. Ahí está, sí. Y entonces de lo que se trata exactamente son de una red, de unas neuronas que, como veis, cada neurona contacta con todas las anteriores, envían la información a todas las neuronas, y esta es lo mismo, etcétera. Una red neuronal donde hay unas capas ocultas, una entrada y una salida. Bien. Esa red neuronal lo que necesita es entrada y salida, ¿vale? La tenemos que dar, para que trabaje, la tenemos que dar, por ejemplo, una mamografía. Y la tenemos que preguntarle cáncer sí o cáncer no, por contarlo de una forma muy básica, ¿no? Que sería esto, es decir, una gran cantidad de datos de entrada y las salidas correspondientes. Si nosotros cogemos una mamografía, millones de mamografías, se identifican a través de la sectorización y se le da la información de qué es lo que es cáncer y qué es lo que no es cáncer. Imaginaros de una forma muy sencilla, pero millones que tienen cáncer y millones que no tienen cáncer, el proceso a través de las neuronas llegará a concluir si lo tiene o no lo tiene. Pero ¿y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace de la siguiente forma. Voy a poneros un ejemplo que es, por ejemplo, queremos hacer un instrumento que nos determine exactamente la clasificación de ropa, ¿vale? Tenemos que clasificar ropa y vamos a clasificar pantalones, ¿ven? Entonces tenemos aquí, como veis, en la entrada, pues una fotografía de un pantalón y en la salida un pantalón, y nos tiene que decir si es un pantalón o no es un pantalón, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como veis, esa fotografía tiene 28 píxeles por 28, total 784 píxeles. Los puntitos. Bien. Todos los píxeles van a quedar reflejados en esta primera capa. Total 784. Para que os hagáis una idea, la mamografía tiene 40.000 píxeles. ¿Vale? Bien, entonces, imaginaros que nosotros vemos los píxeles que están en este lugar. Pues aquí no hay pantalón. Pues esto será un 0, porque es binario, de 0 a 1. Pero en este hay pantalón, luego será 1.
¿De acuerdo? Bien, entonces toda esa información va hacia la primera capa, son los píxeles que ha recibido esta imagen. Y si vemos, por ejemplo, la primera neurona ya de la segunda capa, esa neurona va a enviar información a todas las demás, pero en función de si aporta algo o no aporta nada. Es decir, si aporta algo, si el valor que tiene es de 0,9 o 0,8, entonces está en condiciones de decir que va a ser un pantalón, y por lo tanto se le añade más peso, se multiplica, y se van activando todas las neuronas hasta que llegue a demostrar que es el pantalón. En el supuesto de que falle el sistema, pues lo que se hace es volver a retroalimentar esto hasta que ya se coinciden exactamente los pesos y demás. Es complejo de explicar, pero más o menos lo que quiere decir es que la imagen se mueve por píxeles, y aquellos píxeles que están en los sitios que estamos buscando, donde está el cáncer, van a tener, digamos, un premio numérico para finalmente llegar a demostrar que es un cáncer de mama o lo que sea. Es una forma básica de contarlo y, por supuesto, mentira. Y además es lo que tienen los niños de 2 años. Los niños de 2 años ya les han pasado toda la información a los 2 años de todas las imágenes de su papá, del pelo del papá, de todos los colores, los bordes, etcétera, y cuando quiere buscar a su padre, cuando quiere buscar al padre, pues el niño ya tiene todo ese proceso hecho y dice, este es mi padre. Este es mi padre, más o menos, y básicamente es un poco así. ¿Cómo se diagnostica un cáncer de mama? ¿Cómo se hace una red neuronal, por ejemplo, para detectar el cáncer de mama? Pues lo primero que se hace es, se le meten al proyecto, al sistema, toda la información del cáncer de mama. ¿Cómo es el cáncer de mama? Pues son los datos epidemiológicos, clínicos, del laboratorio. Los que saben en las mamografías identifican cuáles son las figuras, los elementos para detectar un cáncer, etcétera. Toda esa información lo reciben. Luego después hay que limpiar los datos, hay que diseñar la red, y luego empieza el entrenamiento. El entrenamiento es millones de mamografías, con cáncer y sin cáncer. Y el propio sistema va, digamos, adaptándolo de manera que empieza a entender lo que es el brillo, la textura, la morfología, etcétera, y a través de estos análisis de los píxeles y de las morfologías, etcétera, pues, y con mucho entrenamiento terminan por poner la mamografía. Después ya, una vez que haya sido validado, pones la mamografía y te dice exactamente eso. Por ejemplo, este entrenamiento de la red neuronal para el cáncer de mama, se hicieron 5 millones de mamografías, ¿no? Que se conocían los diagnósticos, 2,5 millones, imagínate, tenían cáncer y otros 2,5 millones no lo tenían, ¿no? Y entonces hay 12 radiólogos expertos que van etiquetando las imágenes y por su forma, densidad, brillo, dan toda la información, y una vez que el sistema lo tiene, entra la activación neuronal y no está aprobado todavía ninguno de estos, nada más que para la próstata, pero los demás están publicando muchísimo al respecto. Este es un tema de rechazo de trasplante que fijaros que lleva 10 o 12 años y yo creo que se aprobará este año, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a la medicina? Pues es muy sencillo, es decir, si tiene todos los datos que hay en la literatura y todas las imágenes pues, análisis de imágenes histológicas, de datos clínicos y demás. Y dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa, que son los chatbots que tanto están ahora, se están utilizando prácticamente a todos los niveles, pues hay algo que realmente es espectacular. Por ejemplo, el GPT-3, que es el más sencillo, el más fácil, el más sencillo, el que menos tiene, pues le preguntas, como le he preguntado yo aquí, le he dicho fiebre, manchas cutáneas y sangre en la orina, y ha hecho una definición perfecta de todas las posibilidades, mejor que un nefrólogo. Tiene absolutamente todos los datos. Bien, hay fallos también, o sea, hay que tener cuidado con este sistema, pero que esta inteligencia generativa es espectacular, ¿no? Pero
¿y cómo funciona? Pero vamos a ver, ¿cómo un aparato puede entender esto? O sea, ¿cómo puede ser que esto sea, las letras, cómo las entiende? Pues es muy sencillo, porque hay millones de datos médicos metidos en el sistema, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, pones hemoglobina 7, esquistocitos y creatinina de 5, pues ya sabe que la hemoglobina 7 es una anemia, ¿no? Porque para eso tiene todos los datos, hemoglobina 7, anemia. Esquistocitos, pues ya sabe que tiene los hematíes rotos, hemólisis, ¿no? Vale. Y creatinina alta, pues insuficiencia renal. Ya empieza a trabajar sobre el concepto de los millones de textos médicos que tiene, en el que viene anemia, insuficiencia renal y hemólisis, y te hace el diagnóstico, lógicamente, ¿no? Pero, ¿cómo aprende a identificar la relación? No, perdona, ¿cómo procesa el texto? Ahora veremos un ejemplo. ¿Cómo lo procesa? Pues identifica las relaciones entre las palabras y las frases. O sea, tú le dices, por ejemplo, tos, ascenso de temperatura y dificultad para respirar, e integra los conceptos de tantos millones de textos que tiene, integra los conceptos y dice: elevación de la temperatura es fiebre, tos, dificultad para respirar, y entonces coge todo el contexto y te dice neumonía o lo que fuera, ¿no? Y luego, pues, lógicamente la respuesta, porque tiene procesados todos los elementos gramaticales y demás. Este es un ejemplo. Yo le he preguntado, resume un guión de un nuevo capítulo inventado de Juegos de Tronos, que haya un torero y que se desarrolle en España. Pues ahí lo tienes. Hay tres, no sé si lo veis desde ahí, pero hay tres versiones, o sea, que hay tres versiones, no solamente una de guión, ¿no? El capítulo comienza con un grupo de soldados de la Guardia Real de Targaryen que, viajando a España, están buscando a un hombre tal. O sea, te hacen el texto completamente. ¿Por qué? Pues porque tú le estás dando una serie de variables que son Juegos de Tronos, que tiene todos los textos y todos los guiones de toda la serie, y le estás diciendo España y le estás poniendo torero. Pues sacará una espada, sacará, en fin, la Plaza Mayor, sacará la Plaza Toros, en ese sistema. ¿Por qué se pusieron los guionistas americanos de huelga? Pues porque con estos sistemas, bueno, pero que continúa, o sea, y te pone también, y te pone los diálogos, te pone los diálogos, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Pues que ya, por ejemplo, en el examen para Estados Unidos, para aprobar y para practicar en Estados Unidos, son tres exámenes, etcétera. Bueno, pues el ChatGPT llega al 60% de aciertos, ¿no? Este es un ejemplo. El GPT-4, que es mucho más potente que el anterior, pues ahí tienes, no solamente te dice que la respuesta correcta es la C, sino por qué las demás son incorrectas, ¿no? Y eso es lo que tenemos en este momento para todo, ¿no? De manera que es tremendo. Y hay muchísimos, como veis ahí. El último es el Grok, el de Elon Musk. Yo con el que más trabajo es con el Bard, de Google. Le preguntas a Bard, hazme un resumen de este artículo, y te le hace perfectamente. Ya lo veis ahí, ¿no? No solamente eso, te da más información. Le dices, dame la última bibliografía, y te da la última bibliografía. Ojo, yo lo estoy hablando con una perfección absoluta, pero no es verdad. Hay que hacer algún tipo de matizaciones, o sea, la perfección absoluta no es, pero es excelente, ¿no? De manera que ya prácticamente, si tú tienes que pedir una beca, que eso es tremendo todo el día, para pedir becas, pues ya prácticamente el 25% de los americanos ya usan ChatGPT o ya Bard para aprobar. Y concretamente la nueva versión ya diseñada para medicina de Google, que es el MedPalm, ya acierta el 86% de las preguntas del test americano, ¿no? Y eso no es nada, porque eso es incluso imperfecto, porque la inteligencia esta tiene
solo procesa un tipo de datos, o sea, texto o imágenes. Bueno, pues ahora ya viene la nueva generación, que es la multimodal, en el cual ya una radiografía, lee la radiografía y te pone el texto de la radiografía. Pero no solamente eso, sino que la semana pasada habéis oído que ha aparecido un nuevo generativo, que es el Gemini de Google, que lo que hace es integrar totalmente todos los elementos posibles de música, de idioma, de imágenes, de texto, de manera que con el Gemini tú puedes hablar mañana con un polaco perfectamente, los dos, ¿no? A ver si lo llevan al Congreso también. O sea, tú ves, por ejemplo, esta foto en Gemini y te aparece los vídeos de cocina, las recetas, la música italiana, la traducción del italiano, que hablas con él, etcétera, ¿no? Es absolutamente revolucionario, ¿no? El problema que tienen los médicos de atención primaria es que pasan muchísimo tiempo, a pesar de que hay esta electrónica, pasan muchísimo tiempo con este rollo de la electrónica, y además tienen también muchos papeles, ¿no? Bueno, pues en el New England de este año, como veis ahí está en el 2003, ahí abajo, hablaba de futuro en el que un médico está hablando con el paciente, no está mirando ningún ordenador y se está registrando todo en el ordenador, se está registrando toda la conversación. De manera que si estas son las preguntas, las interpretaciones del médico y del paciente, etcétera, al terminar esa consulta te resume perfectamente todo el texto de todo lo que ha hablado, ¿no? Bueno, pues eso lo ponía el New England de este año, del 2023, como futuro. Pues ya está. Por ejemplo, Microsoft ya lo tiene, el sistema que sin notas, no tienes que escribir nada, genera notas clínicas, toda la parte administrativa, incluso están integrados también los chats, los GPT, que además te da la información médica que tú precises también para que esté dentro del sistema, ¿no? Y Amazon también acaba de lanzar otro. Y más cosas, por ejemplo, a ver, herramientas de inteligencia artificial. El Beautiful, por ejemplo. Yo le he preguntado al Beautiful que me haga una diapositiva con 5 grandes científicos. Y te lo da. Le dije que me hiciera una diapositiva de los próximos avances científicos que presumiera. Pues ahí están todos, perfectamente. O, por ejemplo, vas a Lumata y te hace el resumen del texto, te dice cuál es lo más importante, te lo resume. Tú le das a Lumata una información de algunos datos que tú tienes. Oye, mira, tengo 5 pacientes que tienen una anemia desconocida, pero hemos visto que resulta que tenían aluminio en la pestaña. Y te hace el artículo con bibliografía. Ya vamos a ir todos al nivel bajo, ¿no? Pues si ya está todo escrito. Bueno, ya hay muchos sistemas, el chat, muchos otros. Bueno, el DAL2, por ejemplo. El DAL2, pues le he dicho yo que me hiciera una persona mayor tomando una cerveza, un dibujo, y hizo eso. O, por ejemplo, y ahora es el DAL3, que es nuevo. Ahora el Midjourney, le dije, ponme a Putin jugando al fútbol. Y ahí le tienes. En fin, hay muchos sistemas. De manera que el problema que tiene todo esto es la falta de regulación, ¿no? Que es todo lo que se ha debatido esta semana, ¿no? La privacidad, la discriminación, la falta, en fin, pero sobre todo la falta de regulación. Esta semana, bueno, los peligros de la inteligencia artificial son, por supuesto, pues son amenazas para la democracia, porque todo el sistema electoral puede estar manipulado, más todavía, y otras muchas cosas, ¿no?
Entonces, ¿os acordáis que esta semana habréis visto en prensa que ya los europeos estaban muy contentos porque habían decidido poner una reglamentación de la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial, que los americanos no la han hecho, la regulación? Y lo que han dicho las compañías, Amazon, Apple, Google, etcétera, que va a frenar la innovación en Europa, que va a provocar un éxodo de empresas y talentos, y que siembra burócratas y recoge burocracia. Es decir, que como veis, la regulación de todo esto va a ser muy compleja, porque las grandes compañías innovadoras no van a tolerar de ninguna forma que se ponga un freno. Entre los poco espabilados que son los políticos europeos y los muy espabilados que son los de las agencias, las de las grandes empresas, os podéis imaginar dónde vamos a ir a llegar, ¿no? Va a ser enormemente complejo regularlo, ¿no? Es decir, si tú pones una foto de una persona que no es la que está en la cama con esa señorita, pues a lo mejor lo ponen una multa, pero a lo mejor reclama y lo gana, porque resulta que, en fin, nunca se sabe, ¿no? Pero vamos a entrar un poco en los datos interesantes. El mundo de la imagen, por ejemplo, ¿cómo se aplica toda esta inteligencia artificial al mundo de la imagen? Bueno, como he dicho antes, pues el mundo de la imagen tienen los píxeles, tienen las texturas anómalas. Cuando, por ejemplo, ves una imagen que tiene a lo mejor un cáncer, pues tiene una textura diferente que el tejido que lo tiene circundante, una forma más irregular, cambios en la intensidad del píxel. O sea que con todos esos datos se puede perfectamente interpretar algunos aspectos de las radiografías, ¿no? Ahora en radiología la inteligencia artificial pues se utiliza para el triaje, o sea, aquellas enfermedades que son las más frecuentes, una hemorragia cerebral, etcétera, para la detección y también para la cuantificación, o sea, que no solamente detectan que haya un tumor, sino que además dice pues si está calcificado, si no está calcificado, qué tamaño tiene, y te puede dar asimismo, en función de esos datos, pues un eventual diagnóstico, ¿no? Cuando se compara la inteligencia artificial con los radiólogos, pues siempre es discutido. Parece que la inteligencia artificial acierta un poco más que los radiólogos, pero eso no es cierto. Lo que hace es ahorrar tiempo en la segunda revisión, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, esta es una 80.000 mujeres sanas, un estudio prospectivo sueco, que comparan en el cribado del cáncer de mama las mamografías con inteligencia artificial, pues similar comparación con la lectura doble estándar que se hace de las mamografías, ¿no? Lo que pasa que sí que obviamente reduce la carga de trabajo a la mitad. Eso es una realidad. Google ya tiene su inteligencia artificial para el screening del cáncer de mama también. Y hizo un estudio en Estados Unidos y en Inglaterra y vieron que con la aplicación de la inteligencia artificial como complemento al radiólogo, pues hay una reducción de falsos positivos, en fin, hay una reducción de falsos positivos y de falsos negativos. Y el segundo lector de la mamografía, el radiólogo, pues hay un ahorro de un 88%, ¿no? Pero es muy interesante, por ejemplo, esto para la tuberculosis en África, donde no hay médicos, donde no hay nada, pues entonces a través de este sistema se puede perfectamente hacer un chequeo e información para tratarlos, ¿no? Bueno, y algunos aspectos más que la radiología añade, como una ciencia ómica también, y es que detecta cosas que no se pueden ver, nichos premetastásicos que no se pueden ver en la radiología, ¿no? De manera que con todo este sistema pues se pueden hacer una cantidad de informes estupendos dirigidos bien al radiólogo, bien al clínico, bien al paciente, sin tener que trabajar mucho, ¿no? Y muy metódico, porque tiene incluidas todos los datos ómicos, los datos hematológicos, los datos radiológicos, historia clínica y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los radiólogos? ¿Se tienen que ir o qué? Ahora voy con los patólogos. ¿Se tienen que ir o no se tienen que ir? Pues
Hombre, es una herramienta complementaria, ¿no? Una herramienta complementaria. Y va a mejorar muchos aspectos, ¿no? Como veis ahí, la eficiencia, la precisión, va a reducir costos, va a ser más rápido, etc. Imaginaros todo esto en la justicia. En la justicia. Uno que entra que entra en la tienda de un chino, que le da un golpe en la cabeza al chino, le roba 300 euros y el chino está 2 semanas de baja. Pero ¿cuántos juicios habrá hecho ya igual con esos parámetros y actualizados a la aranzada y actualizados a la última ley? En 3 segundos se podía hacer. Hombre, luego el juez tendrá que decir, no, pero no 4 días, 3, porque la abuela fumaba. Ah, bueno, si la abuela fumaba, pues entonces 2, ¿vale? Es decir, que en realidad puede ayudar muchísimo bajo rigor y bajo control, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa con la histopatología? ¿Qué pasa con eso? ¿Van a sobrar los patólogos? Bueno, la histopatología hizo un gran avance con la patología digital, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero mira la cantidad de preparaciones que hay, vosotros dos lo sabéis muy bien, que no los va a mirar nadie nunca y que sirven de base nutritiva para la inteligencia artificial en este campo, muchísimo, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos los patólogos están disminuyendo, así que ¿qué es lo que le pasa a los patólogos? Que la mayor parte del tiempo se pasan viendo cosas que no hay nada. El 80% del tiempo que echan los patólogos es para ver un tejido normal. Y claro, fijaros, por ejemplo, en toda la prevención del cáncer de mama, el colon, el cervix, los ganglios, pues es un trabajo enorme. La pregunta que teníamos que hacernos es, ¿y por qué no se coge un sistema de estos? Y cuando no encuentre el pantalón, pues ya está, pues no hay pantalón, pues no hay nada ahí, ¿no? Bien. Y de eso se trata, usar algoritmos de Machine Learning para ir a dirigir a regiones específicas, ¿no? Pero claro, para eso es necesario tener unos buenos patólogos que hagan el trabajo previo para que se pueda finalmente aprobar alguno de estos sistemas por las agencias regulatorias, ¿no? ¿Cómo trabajaría el sistema de inteligencia artificial en una biopsia? Pues lo mismo, exactamente igual, a través de la red neuronal, habiendo tenido la información previa de millones de casos, pues finalmente te puede dar hasta el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque determina muchos aspectos de la imagen que te puede decir que ese tipo de imagen, como lo hacen nuestros maestros, pues es un adenocarcinoma de esta agresividad, analizan también las mitosis celulares, etcétera, ¿no? Todo esto se hace siempre igual. Cuando puse el cáncer de mama, pues lo mismo que el cáncer de próstata. El punto 5, que es muy importante, es el entrenamiento. Millones de cristales, ¿no? Para la detección de tumores, para el recuento de células, para la detección de mitosis, para la segmentación de imágenes, que también es muy interesante, la segmentación para decirle al sistema lo que tiene que buscar. Bueno, pues la segmentación se hace también por inteligencia artificial. Como veis ahí, la segmentación por un experto y la segmentación por el algoritmo, que son muy similares, ¿no? Hay muchísimos programas ya de inteligencia artificial para el análisis de muestras histológicas, muchísimos. Por ejemplo, es de cáncer de colon, con 12 millones de imágenes de pacientes con cáncer, sin cáncer, con mayor o menor ansiedad. Todo esto está publicado, pero la aceptación por la FDA y por la EMA de utilizarlo ya comercialmente, todavía solamente hay uno, que yo sepa, que es el Page Prostate de cáncer de próstata, el único aprobado por la FDA. Por ejemplo, el estudio Camelion sobre la detección de metástasis en cáncer de mama en ganglios linfáticos en muchos países aplicaron un prototipo de inteligencia artificial de red neuronal y el rendimiento fue exactamente igual a la del patólogo experto.
Y, como digo, el FDA ha aprobado el del cáncer de próstata, me voy un poco más rápido, pero incluyen una cosa muy interesante, de los reports de los patólogos que pone cáncer, el tipo de cáncer, etcétera, lo meten en el sistema también y ayuda muchísimo a todas estas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, tiene que haber miles de casos. Este es el artículo en el que la FDA lo aprobó. Y lo están utilizando o ensayando también en piel, adenopatías, etc. Entonces, ¿cuáles son los problemas para aplicar la inteligencia artificial en la patología digital? Bueno, pues hay que hacerlo muy bien. Los datos tienen que estar perfectamente informados, la calidad de las preparaciones tienen que ser buenas, tiene que haber regulaciones, sistema de salud, en fin, es bastante complejo. Pero está... lógicamente es un crecimiento exponencial, ¿no? ¿Reemplazará a los patólogos? Hombre, yo creo que los patólogos se van a enfrentar a muchos cánceres y a mucho envejecimiento. Y eso, lógicamente, pues se va a ser necesario, ¿no? Van a ser muy necesarios. Y luego, además, las implicaciones médico-legales de un diagnóstico, alguien hay que meter en la cárcel, ¿no? No van a meter a la máquina. O sea que eso siempre al final alguien tiene que firmar, ¿no? Y bueno, y muchos otros aspectos. Yo creo que los patólogos, pues bueno, no sé, yo no tengo opinión. Es una sensación, ¿no? Por supuesto. Y hay ya muchas más cosas, por ejemplo, para las imágenes de piel. Hay las Google Lens, que te pone ahí y te dice, pues es un nebus melanocítico, no te preocupes, que no pasa nada, ¿no? O sea, lo haces así, ¿no? O, por ejemplo, está aprobado por la FDA ya para la retinopatía diabética. No es que no haya que... es simplemente se pone y dice, no la tienes, pues entonces no tienes que ir al oftalmólogo hasta el año que viene, ¿no? Se acabó el tema. No tienes que ir al oftalmólogo a ver, porque soy diabético, a ver si tengo retinopatía, no, tú te pones... no tienes, pues ya no voy. Así es. Bueno, y los ecocardios. Los estudios de ecocardiografía con inteligencia artificial, pues los cardiólogos no pudieron distinguir quién había hecho la evaluación, si la inteligencia artificial o el cardiólogo, ¿no? También. Hay una cosa muy interesante, se dice que hay una disfunción ventricular asintomática en el 9% de los mayores de 60 años, pero no se diagnostica, porque hay que diagnosticarlo con una ecocardio. Un ecocardio no se hace tan fácilmente, le hacen un electro y tal. Y entonces cogieron electrocardiogramas y ecocardios, los metieron en eso para ver qué es lo que pasaba, y pues claro, con el electrocardiograma se veía. Y entonces, a través de uno de estos proyectos y tal, pues llegaron a la conclusión de que sacaron unos resultados de que determinados electrocardiogramas que tenían algo que tú no veías lo que era, pues estaban determinando, y ahora os voy a enseñar, por ejemplo, determinando que había ya una disfunción ventricular, sin hacer ecocardio. Y ahora, por ejemplo, mirar, incluso la edad, el electrocardiograma te daba la edad del paciente. Esto es una cosa muy interesante. Este es un caso de un paciente que le hacen el electrocardiograma y por el electrocardiograma ¿veis cómo va subiendo la edad? Pero de repente baja la edad. Y es que le habían hecho un trasplante cardíaco. Y curiosamente, este programa, venía el otro día, hablaba yo con algún cardiólogo y luego lo vi en el Delirio Montañés, que en el Delirio Montañés, bien dicho, que lo van a aplicar aquí como diagnóstico de disfunción ventricular, ¿no? Otro de los temas importantísimos, muy interesantes de la inteligencia artificial es el diseño de medicamentos, ¿no? Descubrir medicamentos analizando grandes conjuntos de datos, simulando interacciones moleculares para diseñar nuevas moléculas. Los medicamentos, ¿cómo se hacen? Bueno, pues el sauce la aspirina del sauce, ¿no? Pero, hombre, luego se modernizó con
síntesis química, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno y demás. Luego las dos cosas. Luego el siguiente paso fueron los biológicos. Ya unas células, una población celular, que la ponías ahí en este genético, que sintetizaba una proteína, te hacía la EPO, los anticuerpos monoclonales y demás. Pero eso era complicadísimo, porque es que se necesitan unos bancos de células, se necesita muchísimo la purificación, la formulación, muy complejo, muy caro y mucho tiempo. Hasta el punto de que, como veis, hacer un fármaco cuesta 2.000 millones de dólares y tarda 15 años entre aprobación, regularización, los ensayos en fase 1, fase 2, fase 3. Es muy caro. Entonces, ¿qué se hace con este sistema de inteligencia artificial? Pues, en primer lugar, lo que hay que saber es hacia qué vas a actuar, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir contra una célula cancerosa. Ese es el blanco terapéutico. Bien. Bueno, pues esa célula cancerosa, ¿qué estructuras? Tiene un receptor, tiene, por ejemplo, pues yo qué sé, los inhibidores del checkpoint, tienen receptores o tienen proteínas, algo en la que tú, actuando contra eso, contra esa diana, puedes paralizar la actividad celular de ese cáncer, ¿no? Bien. Bueno, pues, y luego ya fabricamos el medicamento. Primero vamos a ver contra qué vamos a ir. ¿Dónde sacamos los datos? Pues esto es como las galaxias. O sea, como veis allí, es buscar las galaxias, ¿no? Pero hay tantos datos físicos, bioquímicos, genómicos, etcétera, que se va a focalizar, digamos, muchos de esos productos dirigidos a esa diana, de todo lo que hay en los compuestos orgánicos, ¿no? Entonces se van seleccionando y se generan algoritmos, ¿no? Para conseguir productos que vayan contra esa estructura de esa proteína, que también se sabe qué proteína es, la estructura, la agrupación, el contenido, etcétera, ¿no? Y entonces se van haciendo una serie de pasos, que es primero identificas el objetivo, después coges todos los datos, la estructura de la diana, los compuestos que se unen y demás. Bueno, pues haces la limpieza de los datos que no te sirven y entonces lo que haces es que tienes ya unas moléculas, a lo mejor tienes moléculas que ya existían, que ya están en el mercado, pero moléculas que pueden actuar contra esa diana, ¿no? Y entonces en el sistema lo que vas buscando, por ejemplo, es la duración del efecto, seleccionas qué de ellas tiene un efecto largo o no, la seguridad, la concentración que se requiere, etcétera, ¿no? Un ejemplo son lo que decía yo antes de los inhibidores del checkpoint, ¿no? Cuando el linfocito va a actuar a la célula cancerosa, el linfocito se activa, pero al mismo tiempo tiene frenos, el PDL1, etcétera, todos esos, los inhibidores del checkpoint, entonces tiene unos frenos y se reduce. Y la célula cancerosa ha aprendido a apretar el freno de mano de este, y entonces hay que meter inhibidores. Bueno, pues este es un ejemplo de diseño también para Alzheimer, antivirales y demás. La medicina personalizada y de precisión. Voy muy rápido. ¿Por qué, si somos diferentes, todos tomamos la misma pastilla para una enfermedad que parece la misma pero no es la misma? ¿Por qué no es la misma? Pues no es la misma porque las enfermedades son muy heterogéneas. Por ejemplo, la distrofia retiniana tiene cientos de genes. Y además porque todos somos distintos, tenemos diferentes genes metabólicos, enzimas transportadores, receptores. Unos son acetiladores lentos, otros rápidos. Por ejemplo, hay gente que bebe y nunca le da positivo el control de la alcoholemia, porque es un acetilador rápido, porque el alcohol se le convierte a glucosa muy deprisa. Y hay otros que beben muy poco, son acetiladores lentos y está todo el tiempo el alcohol dando vueltas por la cabeza, ¿no? Pues esas son diferencias como somos distintos, ¿no? Entonces, pues lógicamente no tiene mucho sentido dar la misma pastilla a todo el mundo, porque a algunos les vendrá bien, a otros no les hace efecto, a otros les hace mal, etcétera, y entonces el futuro de la medicina será dirigirse personalizadamente en función de los datos genómicos, ómicos, etcétera, ¿no? Para hacer un diseño. Y además el genoma hoy en día
Fijaros, lo que costaba antes, se tardaba un año y ahora se tardan horas y vale $250, ¿no? El hacer el estudio genómico, ¿no? Ahora, también os diré una cosa, el estudio del genoma no ha superado a la pregunta ¿de qué murió tu padre? O sea que por mucho que sepamos de genómica, al final dice, sí, pero es que mi padre cuando llegó a mi edad le empezaron a salir unas cosas por aquí, por las manos, pues te salen y al hermano que va detrás también le va a salir. Bueno, ya tenemos medicina especializada con marcadores y demás, ¿no? Y hay Impact Genómica es un proyecto muy interesante de la Carlos III que da acceso a todo el mundo a poder trabajar en este campo, ¿no? Un ejemplo de la medicina personalizada es la vacuna del cáncer, ¿no? La vacuna del cáncer, las células cancerosas tienen mutaciones en su DNA, entonces se analiza el DNA del suero, se analiza el DNA del tejido canceroso, se ve cuáles son precisamente las mutaciones, se incluyen en el mRNA y pasa lo mismo que con la vacuna del COVID, es decir, con un lípido se mete, va al ribosoma, se sintetiza la proteína, sale y se ponen anticuerpos dirigidos precisamente contra esa estructura. Aún todavía no están esos. Bueno, voy un poco más rápido, me quedan unos 10 minutos, pero son temas interesantes los que vienen ahora. Por ejemplo, los robots quirúrgicos, ¿no? ¿Os acordáis? Fijaros, por ejemplo, cuando estaba yo, que no había llegado a Puerta de Hierro, fue cuando se inventaron las grapas. Las grapas. Dice, qué tontería, joder, qué tontería las grapas, pero fueron importantes. En los 80 la laparoscopia, una revolución, ¿no? Y ahora pues la robótica, o sea, el Da Vinci está desde el año 2005, una amplísima experiencia, pero solo el 3 o 4% de la población mundial se beneficia del Da Vinci. Y hay muchos modelos de Da Vinci parecidos, ¿no? Bueno, hay uno que es interesante, que es el uniportal, ¿no? Que es el de Diego González Rivas, que lo que tiene es, en vez de varios orificios de entrada, solamente uno, porque trabajan con una especie de, una cosa que se llama nitinol, que es una aleación flexible, ¿no? de titanio y tal, ¿no? En fin, hay muchos. Hay algunos sistemas, por ejemplo, que es para la prótesis de cadera, para la prótesis de rodilla, por ejemplo, ¿no? Que te hacen con el TAC se hace digamos, un modelo virtual de lo que es la estructura, ¿no? Después, cuando el cirujano está entrando para hacer la resección, etcétera, va localizando los puntos y el propio aparato recoge ya lo que es la anatomía de lo que hay que seccionar, de lo que hay que reponer, y entonces cuando el cirujano empieza a cortar toda la zona que se tiene que eliminar para poner los platillos de estos, entonces le da una alarma cuando se sale del lugar exacto donde tiene que cortar, ¿no? Bueno, son cosas, son comentarios, ¿no? Sin más. Y luego cómo la telerobótica ahora a través del 5G, porque ya se hizo una intervención a distancia en el 2001, pero el problema es que el 4G te da 2 segundos de retraso, y 2 segundos de retraso es mucho retraso, y ahora con el 5G son décimas de segundo, prácticamente el que está a una distancia grande. En el Clínico Barcelona están haciendo un estudio muy interesante de telecom, etc. Luego tenemos también cosas que se meten en el cuerpo que son pequeñísimas y que van a los sitios, ¿no? La nanotecnología. Cuando he estado leyendo esto, realmente te quedas impresionado, o sea, son partículas que tienen hasta luz, o sea, que lo metes, o en endoscopia, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues si tú consigues que una molécula de estas pequeñita llegue a un trombo y lo destruya, o llegue al cáncer y se concentre, fijaros por ejemplo, ¿no? Esta parte de microrobótica, estas son unas bolitas de nanomoléculas, ¿no? Que tienen 2 partes, ¿no?
Tienen una parte en la que es la de níquel, para eso esta parte no es nada más que para, con esta magnética, llevar las bolitas a donde quieras llevarle, ¿no? Y luego dentro tienen drogas, o sea, medicinas y anticuerpos, ¿no? Y entonces llegan al lugar donde está el cáncer, o en otro caso podía ser el trombo, ¿no? Para disolver el trombo, y se concentran ahí a través de cambios con luz ultravioleta o cambios de temperatura, pues allí que van. Espera. Y si puedo, a ver si lo puedo poner. Sí, esto es cómo se mueve entre las células sanguíneas, cómo con el campo magnético pueden ir modificando un poco cuál es la trayectoria y lo van dirigiendo al lugar Esto es futurista, es futurista, pero se está trabajando en ello, ¿no? Cómo las dirigen donde quieren. Y cuando llegan donde están las células cancerosas, se dejan ahí, se liberan, y sin embargo donde no hay, pues no se hace nada, ¿no? Otro de los elementos que, para terminar, quería comentar muy rápidamente, que es muy interesante, es el envejecimiento y la medicina del futuro, ¿no? Y utilizo el conocimiento de Juan Carlos Izpizúa, que fue, que está trabajando mucho en este tema, y es muy interesante, así que yo lo que he hecho ha sido copiarle a él todo lo que él ha dicho, y lo traduzco aquí para que sea un poco más sencillo de comprender, ¿no? Cómo la vida se inicia con la célula más pequeña del cuerpo, que es el espermatozoide, y con la más grande, que es el óvulo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como veis ahí, las células madre embrionarias, en el blastocito, y luego esas células pueden dar origen a 250 células, por lo menos más, etcétera, embrión, la vida, etcétera, ¿no? Y entonces aparece la niñez, la juventud, la madurez, y a partir de los 45 años empieza ya la cosa a ponerse, a envejecer, entre otras cosas, o a enfermar, ¿no? Y hay una trayectoria vital que está aquí, esta es la trayectoria vital en azul, ¿no? Y se está empezando a mapear a nivel celular el genoma, de manera que hay un momento determinado en que ya la trayectoria vital no es tan dirigida, sino que empiezan a aparecer trastornos neurológicos, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Y la clave está en el momento en el que la trayectoria vital cambia hacia la enfermedad, trabajar aquí, justo en este momento, es decir, cuando va a empezar la enfermedad, ¿no? ¿Y eso cómo se puede cambiar? ¿Por qué se producen la enfermedad? Pues por causas genéticas o epigenéticas, ¿no? Entonces, los factores epigenéticos, bueno, el epigenoma ya sabéis que es esa huella, ¿no?, que hay en el ADN, que no modifica el ADN, pero que modifica la actividad de los genes en síntesis de proteínas y demás, ¿no? Y claro, el epigenoma viene influido por muchos factores ambientales, el estrés, la exposición a sustancias químicas, otros factores, etc. Entonces, se puede modificar los factores genéticos, se puede modificar una mutación genética, se puede modificar el epigenoma, porque si pudiéramos hacer esas cosas, sobre todo los que no tienen mutaciones genéticas, por lo menos, oye, que nos limpien el epigenoma, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, pues fijaros que hay una mutación que es la de la progeria, esos niños que tienen un problema, que es que tiene una mutación en el gen de la lámina A, que es una parte estructural de la membrana nuclear, y envejecen a los 16, 17 años, se mueren a los 16, 17 años. Y entonces el doctor López Otín, en Madrid, ha conseguido una mutación en ratas del mismo gen, exactamente una mutación, o sea que es como si tuviera estos niños en ratas con esa mutación. Y lo que ha hecho es aplicar una técnica extraordinaria, que es cortar la mutación y sustituir por DNA sano, ¿no? Esto es lo que se llama la CRISP, que
se acaba de aprobar ya para la talasemia, etcétera, ya aprobada por la FDA y por la EMA, para talasemia, para falciformes, etcétera. Y entonces, pues es como digo, la Cas9 es la que corta, y entonces el otro coloca el DNA sano, ¿no? Bueno, esto es que está aprobado ya en Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, y podríamos cambiar, se podría cambiar no sé dónde lo he dejado, sí, aquí. Se podría cambiar, si pudiéramos cambiar el epigenoma viejo al sano, a lo mejor resulta que modificábamos el tema del envejecimiento, ¿no? Y resulta, la salamandra ya sabéis que se le corta el brazo y vuelve a crecer, porque en las células madre adultas que tienen en el sector de la amputación, pues hay un cambio en el epigenoma y vuelve otra vez a activar los genes que sintetizan, bueno. Pero nosotros, los humanos, bueno, la regeneración está en los mamíferos también. O sea, tú a una rata, la cortas, a un ratón, un neonato, le cortas el riñón y le crece, pero dura pocos días, dura una semana, me parece, o algo así. Pero es interesante eso, saberlo, un poco para ver cómo arreglamos esto nuestro, ¿no? Y resulta que Yamanaka, sabéis que hay 3 tipos de células, pero las células adultas consiguió con 4 genes modificarlas a células como células embrionarias, se llaman células pluripotenciales, ¿no? Bueno, y esas casi se comportan como células embrionarias. Bueno, pues lo que hicieron, este grupo lo que hizo fue dar esos genes a los ratones que tenían esa enfermedad con esa mutación que había hecho, y cambiándoles el epigenoma, en principio, ¿no? Y bueno, pues consiguió también mayor supervivencia. En fin, sobre el envejecimiento hay muchas cosas. No me quiero ir porque fuimos profesores de universidad, somos profesores todavía, porque eso yo creo que no se acaba, ¿no? No sé, o te lo quitan alguna vez. Bueno, depende cómo te portes, porque aquí como te portes mal te lo quitan. Pero bueno, quería hablar sobre la educación médica. Fijaros cómo ha cambiado, por ejemplo, el aprendizaje de la cirugía en tantos años, ¿no? Pero hay un tema que es muy interesante, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo ha sido siempre cognitivo, el del conocimiento, ¿no? Pero si nuestro trabajo ha sido el conocimiento, las generaciones posteriores que van a tener el conocimiento metido en un teléfono en el bolsillo, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo? Porque claro, fijaros por ejemplo cómo es el... A ver si os puedo enseñar. ¿Cómo se enseña ahora? Ahora se enseña de esta forma. ¿Para qué vais a ir a clase, no? ¿Para qué vas a clase? Entonces, a ver si puedo seguir esto. Voy a continuar. Pero un momento, un segundito, ¿dónde está esto? Aquí. So now you'll see me in virtual space. You can see here's my head, and I have hands, fully functional hands. I can use all my appendages. You can see that. I can also
use them to grab these tools over here, like this pin driver, and pull triggers. Es una prótesis de For the rodilla. saw. Okay, now we have the knee completely Bueno, le he prepared cortado for mucho, our claro. implantation. The first thing we're going to do is put the tibial base component in with this impactor. You can see the impactor is connected to the tibial base, and I'll grab this mallet to impact it into the top of the tibia. Now, to impact it into its final position on the top of the tibia there. Okay, that looks good. So now I can add the femoral shell component on the distal side of the femur. And lastly, I'll put the poly inlay component between these two. Okay, and so in our next steps, we'll be running this knee through a few range of motion tests. Total, que el aprendizaje, como veis, va a cambiar muchísimo y va a haber que tener algunos otros valores. Sí, ¿cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a seleccionar a los estudiantes de medicina? Porque tengan un 13. Yo no hubiera sido médico nunca. Mis calificaciones eran, pues, notable. Con eso, empresariales. No hubiera sido médico. Cuidado, y algunos de los que están aquí tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que...? Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el conocimiento ya no tiene valor, salvo el emergente. Pero el conocimiento, pues si lo tienes todo en el bolso. Entonces, ¿cómo seleccionas a los estudiantes de medicina? Porque tengan un 13. Si el conocimiento ya... Hombre, tendrás que cogerles buenos, ¿no? Por encima de 8 o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen algunas universidades ahora? Pues, bueno, hacen lo que hacen las empresas. Mini entrevistas múltiples, habilidades, experiencia, adaptabilidad, pruebas de juicio situacional en acción, etc. Pero ¿cuáles son los valores para un médico en el que el conocimiento, sabiendo que es una persona formada, que sabe, que tiene... ¿Cuáles serán los valores? La empatía, la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo y una serie de valores. Pero claro, para la sociedad es más fácil decir, tú como tienes un 12,1 entras y el del 12 se queda fuera, porque así no protesta nadie, ¿no? Pero este es un elemento interesante para el futuro, creo yo, que debemos de considerar, ¿no? He terminado aquí. No he hablado de la salud digital, que está todo preparado. No he hablado de la medicina regenerativa, que tengo todas las preparaciones, ni los Big Data, ni de la terapia génica, ni de la ingeniería tisular, ni de la bioingeniería de órganos completos, etc. Y al final, pues hombre, al final de esta presentación, a mí me gustaría volver a resaltar otros dos elementos fundamentales para la medicina. Muchas gracias.